Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Núcleo Santo Domingo de los Sáchilas presenta Memoria Social. un espacio creado para recuperar la memoria social, cultural e histórica de la provincia. Para Bienvenidos. poder entender la verdadera historia de Santo Domingo tiene tres partes de una misma historia, de un mismo pueblo. ¿Por qué yo digo tres partes? Porque mucha gente se escucha hablar solamente cuando ya vinieron los colonos a esta tierra, como que aquí no había nadie. Entonces, como que Santo Domingo existe desde la llegada de la colonización hacia acá, ¿ya? Y desde la colonización hacia atrás, como que aquí no existía absolutamente nada. Entonces, y entonces sería Santo Domingo antes de la colonización, Santo Domingo en el proceso de la colonización y Santo Domingo, provincia Sáchila. Hay que entender tres momentos de la historia para poder tener la historia completa de nuestra tierra Sáchila. Entonces, si nosotros hablamos Santo Domingo antes de la colonización, entonces ahí encontramos a un pueblo Sáchila que ocupaba toda esta región, llamémoslo. Vivíamos de la caza, de la pesca, y recuerdan ellos que siempre se daba un trueque, pero el trueque era entre sáchilas aquí de Santo Domingo e indígenas, básicamente de otavaleños. Ese es el primer proceso de intercambio comercial entre estos dos pueblos. Pero recordemos, creo que hay un dato muy curioso, no me acuerdo exactamente, pero ya ojalá en el transcurso de esa entrevista me recuerde el año, creo que 1783 más o menos, ya, cuando se da uno de los primeros censos en la Real Audiencia de Quito. Ahí dan cuenta de que en el sector de San Miguel, solo en el sector de San Miguel, habían 460 sáchilas, dos otavaleños, dos afrodescendientes y dos blancos mestizos, pero el resto eran 460 sáchilas. Pero bien, entonces si nos adentramos mucho más allá todavía, muchos historiadores, antropólogos como Paul Rivet, él ya da cuenta de la existencia de este pueblo mucho más antes inclusive. Inclusive Paul Rivet no habla del pueblo colorado, sino habla del pueblo sáchila. Entonces, muy poco se conoce. Unos dicen que somos descendientes de los chibchas por la familia lingüística, otros dicen que venimos por el estrecho de Bering hacia acá, que somos asiáticos. Hay un sinnúmero de situaciones, ¿no? Pero si, por ejemplo, si de coincidencias culturales o lingüísticas hablamos, en Panamá existe el pueblo Cuna. Sus costumbres, sus manifestaciones son bastante, que se acercan bastante, tienen una muchísima similitud con nuestras costumbres, especialmente la vestimenta de la mujer Cuna se parece muchísimo a la vestimenta de la mujer sáchila. Ya, pero lo más consistente es lo que dicen nuestros ancestros. ¿Por qué se ubicaron en estas tierras sáchilas? Cuentan que en el sector de Cocaniguas, entre Tandapi y ahora llamémosle recinto Las Mercedes, ¿no, verdad? Entre Tandapi y el recinto Las Mercedes, en este intermedio, ahí se ubicó la primera comuna sáchila en el sector de Cocaniguas. No habían 7 u 8 comunidades, ¿ya? Entonces se ubican ellos y empieza, viene, ellos dicen la gran peste, decían, ¿no? Pero nosotros tenemos entendido que era la fiebre amarilla. Obviamente la mayoría de las enfermedades y los vicios vienen de la conquista española. Nosotros que vamos a tener esa clase de enfermedades ni una clase de vicios, ¿no? Y especialmente como pueblo sáchila, porque aquí podemos diferenciar. El pueblo sáchila jamás fue esclavo de nadie, no se dejó esclavizar, no fue como el pueblo indígena de la sierra, ¿ya?
Si bien es cierto, la esclavitud, llamémosle, puesto que trabajaban en unas haciendas, no les pagaban y todo eso, el pueblo Sáchila no sufrió eso, pues ya les voy a explicar qué pasó. Entonces, de Cocaníguas llega esa enfermedad de la fiebre amarilla y nuestros chamanes, nuestros maestros espirituales, recomiendan adentrarse un poco más hacia el sur y llegan a lo que hoy es Santo Domingo, ¿ya? Y desde ahí la recomendación que hacen nuestros chamanes es ubicar sitios para que esta enfermedad no continúe y obviamente protegernos con el achote y con el mali que le llamamos, que nos pintamos nosotros el cuerpo. El mali es el huito en castellano. Entonces, los chamanes establecen que tienen que ubicarse en este sitio. Ahí establecieron, aquí no va a haber inundaciones, aquí no va a haber terremotos, aquí no va a haber hambrunas, aquí no va a haber sequías. Ellos ya vieron en su visión tomando nepi o ayahuasca, dijeron, aquí tenemos que ubicarnos. Entonces, a cada familia le encargaron, a ver, tú vive acá, llamémosle cada cacique o cada líder, ¿ya? Le encargaron. Entonces es así que se apostaron algunos hermanos sáchilas a la orilla de grandes ríos. Ahora ya están sumamente contaminados, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, Chihuilpe, la comuna Chihuilpe mismo, pero no es Chihuilpe, su pueblo, su nombre original, es Chihuipi. Chihuipi, no es Chihuilpe, es Chihuipi, ¿ya? ¿Por qué Chihuipi es como que hay una abundancia, unos caracolcitos de río, así, ya, por eso les llaman Chihuica, ¿no es cierto? Entonces, más o menos lo relacionamos nosotros llamamos Chihuipi, que es río de esas chihuicas, porque pi es río, ya Chihuipi ese es el verdadero nombre de Chihuipi. Antes había la costumbre, si por ejemplo una familia, no una comunidad, una familia, yo viví esa parte. Cuando fallecía alguien de su núcleo familiar que vivían en la casa, uno se dejaba la casa, se dejaba la chacra y se iba a vivir a otro lado. Yo viví con mis abuelos esa época, porque falleció un pariente, entonces dejamos un sitio muy muy bonito que era y vivíamos tiempo ahí, pero como murió una parte de la familia, un miembro de la familia, nos fuimos a ubicar a otro lado. Esa era la costumbre. No éramos nómadas, pero cuando pasaba ese hecho, teníamos que ir a una cierta distancia, pero dejando todo lo que estaba ahí en ese sitio. Entonces, yo sí viví Lo abandonaban todo. Pero dentro de la casa, no el predio, no la finca, llamémosla así, pero la casa sí. La casa sí, se volvía a construir otra casa. ¿Y los muebles quedaban ahí? Ahí quedaban. ¿Cuál es la explicación para esta? Quizás el espíritu de este Sáchila permanezca ahí, quede ahí y guarde la tranquilidad, porque nosotros cuando alguien muere sabíamos hacer el tenga ereca, es sacar el espíritu para que no quede sepultado en la tierra, se le sacaba, por eso se le deja se le amarraba al difunto un cordón en el ombligo y ese quedaba expuesto fuera y sobre un árbol para que vuelva nuevamente a tomar vida, a tomar forma, y es por eso que se le dejaba todo para que en el momento que vuelva a tomar vida pueda convertirse en animal, en árbol, en planta, en pájaro, y su espíritu viva en tranquilidad. La cosmovisión en general del pueblo Sáchila está siempre bien aliada a la naturaleza, ¿no? Siempre, todo, absolutamente, todo. Entonces, el mismo el pintar el cabello, el huito, absolutamente todo. Entonces, es la relación hombre-naturaleza. Esa es la relación hombre-naturaleza que siempre nosotros hemos mantenido como pueblo Sáchila, y así vivíamos. Entonces encuentran nuestros abuelos que cuando ya empezaron a llegar los fetó, llamamos, porque el fetó es mestizo, el fetó es término mestizo, ¿cierto? Cuando viene, ahí viene fetó, ya. Entonces cuando vienen los fetó, cuando estaban, poco a poco entraban, ¿no? ¿Verdad? Entonces empieza un relacionamiento torpe en el sentido de no entender la forma de vida y respetar la organización, y es por eso que
uno, uno de los primeros juicios que se vive, y esto lo podrá, me imagino que muchos tenemos conocimiento de Patricio Velarde, un sociólogo, historiador. Él cuenta sobre uno de los primeros juicios en contra de un hermano Sáchila, y fue inclusive hasta condenado en la época en donde Santo Domingo era productor de caucho. Entonces, por la explotación, este hermano Sáchila denuncia hacia la Real Audiencia de Quito. En vez de que los otros vayan a la cárcel, le mandan a la cárcel a nuestro hermano Sáchila. Entonces, de ahí comienza un proceso. El pueblo Sáchila es extremadamente pacífico, ¿ya? Entonces, ellos, por evitar problemas, se adentran más a la selva. Por eso es que una vez que estuvimos aquí, se van. No hubo un proceso de separación, sino lo que hubo por decirte, la comuna Chihuilpe. ¿Por qué resiste la comuna Chihuilpe? Porque dentro de la comuna Chihuilpe está la línea de gobernación que existía, la gobernación vitalicia. Entonces ellos resistieron más y no se adentraron más a la selva. No, por ejemplo, como la comuna Los Naranjos, que es la comuna más lejana de acá. Entonces ellos, por evitar confrontaciones, por miedo, por temor a muchas cosas, ellos se adentraron. Entonces, como el proceso de colonización fue creciendo de a poco, ya se iba acentuando la zona de Santo Domingo. Entonces, ya nuestros hermanos Sáchilas, siempre vinculados básicamente a la agricultura, ya ellos, para vender sus productos, tenían que salir hacia el centro, ahora llamémosle centro, ¿no? Porque antes era solamente el parque, ¿no es cierto? Llegaban hasta allá a vender sus productos, y entonces ahí venía una serie de abusos, no había el precio justo, el peso justo, y aparte de esto, pues, en algunas ocasiones, en vez de pagarles en efectivo, le pagaban en especies, y siempre ha ocurrido así en la conquista española, no se diga. Pues si no cogías la Biblia, te mataban. Si no cogías la Biblia, o si no sucumbías a los regalos, a los espejos, a las cucharas, a los platos, entonces había otra forma de colonizar. Y entonces acá hubo esta forma de abusar constantemente contra los hermanos Áchilas, en su forma, ir quitando su religión, ir quitando su vestimenta, ir quitando su tierra. Entonces, y peor, cuando se dio el proceso de colonización a través del IERA, que declara tierras baldías. Entonces nunca en Santo Domingo, nunca existieron tierras baldías. ¿Qué consideraban tierras baldías? Que no tenían dueños, que no tenían linderación. Para nosotros y los pueblos ancestrales, un lindero siempre constituye un árbol grande, una montaña, un río. Eso es, nosotros no ponemos estos cerramientos así, y alambres, estacas, no. Siempre era el límite, por ejemplo, de esta comuna lo dividía el río, y no necesariamente un cerco o algo que diga esto es de acá y esto es de acá, no. Era un río, o sino un árbol inmenso o una montaña. Así se distribuía las parcelas para los hermanos Áchila. Pero el IERA no respetó esta cosmovisión, estas costumbres, esta forma de organización, y no solamente en Santo Domingo, sino en el país, declara tierras baldías, y es por eso que acá vinieron gente de muchos lados, y nosotros, siendo los dueños ancestrales de estas tierras, nos quedamos a partir de esto, ahí comienza el debilitamiento político, organizativo, cultural del pueblo Sáchila. ¿Por qué? Porque básicamente empieza un proceso de resistencia. Antes era de una convivencia, y empieza un proceso de resistencia a partir de la colonización. Entonces ya van cambiando las cosas, van cambiando las costumbres, y en 1971 Abraham Calazacón, ya, junto con Velasco Ibarra, Abraham Calazacón, sin saber leer ni escribir, crea el Estatuto de la Tribu de Indios Colorados. Y ese estatuto recogía
como requisitos para ser considerados sáchila, ya, para las sanciones, para las reuniones, para las autoridades, ya, y específicamente ahí se reconoce, en ese estatuto se reconoce 8 comunidades. Ahora ya no somos 8, somos 7, pero en 1971 el estatuto reconoce 8 comunidades, y fue el primer pueblo indígena que el Estado ecuatoriano le reconoce amplias atribuciones de mandato y administración de justicia al pueblo sáchila. Y creo que para mí esa visión y eso que logró hacer Abraham Calasacón nos permite aún todavía mantener nuestra costumbre de pintarnos el pelo de las mujeres, de su vestimenta, y obviamente tener guardado, sí, un gran porcentaje de que hablamos del Safiki en nuestras comunidades sáchilas. Yo le atribuyo a eso. ¿Por qué? Porque básicamente en ese estatuto decía que son tierras comunales y está prohibida su venta, y tenía escrituras globales, y logró escriturar a Abraham Calasacón y entregarle a cada comunidad su escritura. Las Naciones Unidas dice, si un pueblo ancestral no tiene más de 100.000 habitantes, ese pueblo está en riesgo de desaparecer, sus costumbres, su idioma, de prácticamente desaparecer como pueblo. Entonces, nosotros estamos dentro de ese reto de no desaparecer. ¿Cuántos habitantes sáchilas? Aproximadamente 2.800 habitantes. 2.800. 2.800 sáchilas, aproximadamente. Entonces, para las Naciones Unidas ya no existimos, ¿entiendes? Porque esa es la tasa que maneja las Naciones Unidas. Me dio escalofrío escuchar esa cifra, o sea que es un pueblo que está seriamente amenazado. Es un pueblo que está seriamente amenazado. Es un pueblo que no está siendo entendido por las autoridades. Me lleno el pecho y me lleno de orgullo decir que nuestro sistema de justicia y convivencia es un éxito, es un ejemplo en el mundo. Nosotros no tenemos violadores en nuestras comunidades, tenemos ladrones, nada, le roba gallina, le roba al vecino, nada. No, ahora sí le decimos, hey, cuidarán un poco el chancho, porque antes se cruzan nomás los chanchos, ¿me entiendes? Cuidarán un poco, pero hasta ahí no pasa. No tenemos roba tapa de alcantarilla, roban cables de luz, narcotráfico, prostitución, nada de eso, ¿ya? Entonces, eso los tenemos intactos, pero cosas como estas hay que fortalecer y desarrollarlo, pero que obviamente todo esto, este proceso nace y se mantiene desde 1971, es decir, que la Constitución del 2008 inclusive se basa en los lineamientos que nosotros hacemos en base a nuestros estatutos, nuestra forma de ver, nuestra norma, nuestra convivencia. Mucha gente dice el Safiki, no es Safiki, es Safiki. Pero ¿cuál es el problema? Y eso tenemos que tomar una lección nosotros, porque lingüísticamente nosotros no tenemos tilde en ninguna palabra, no tenemos la glotal, ¿ya? Y la glotal no es una acentuación de voz en cierta sílaba, en cierta palabra. No es tilde en pocas palabras. No es Safiki, es Safiki. ¿Cuál ha sido, si es que hubo, cuál ha sido el aporte de la colonización, que ya habíamos dicho que sería invasión, pero ¿algo bueno dejó esto o todo fue negativo? No. A ver, yo creo que nuestro país debe de convivir en una interculturalidad. Si en su principio no hubo un encuentro de interculturalidad, nosotros no podemos quedarnos en la retórica que a mucha gente habla, que tenemos que recuperar nuestras tierras. Nunca lo vamos a hacer, ya no lo podemos hacer. Ya, quizás un discurso, esta región es nuestra, fue nuestra, ya no podemos quedarnos con esa retórica. Los pueblos se desarrollan bajo el encuentro de muchas sociedades. Funciona eso siempre y cuando haya respeto de parte y parte. Nosotros respetamos las costumbres mestizas, pero los mestizos esperamos que nos respeten nuestras costumbres. Entonces, yo pienso que si no hubiese sido por esta dualidad, no estuviéramos en el nivel de desarrollo y presencia que estamos en estos momentos.
Reconocer la existencia del pueblo Sáchila significa reconocer la historia del pueblo Sáchila. Esa es la palabra correcta y la dualidad que necesitamos. Si no hubiese por esa dualidad de la fuerza del turismo, de la fuerza del chamanismo. Por eso cuando vienes a la Vía Quevedo, vas a encontrar muchos hermanos sáchilas que ofrecen su conocimiento de medicina ancestral. ¿Por qué? Porque muchos sáchilas que tenían su domicilio en algunas comunidades, para poder ofertar tu práctica medicinal, tuvieron que apostarse al filo de la carretera, que en su momento una de las primeras carreteras que se abrió acá fue la Vía Quevedo. Entonces, por eso vas a encontrar muchos hermanos sáchilas que están, por ejemplo, donde estoy, es aquí, esto no es comunitario, esto es privado. Mi padre lo compró, mi padre fue chamán. Entonces, era de Peripa. Entonces, para poder ofertar su práctica medicina, compró este sitio y salió de la comunidad acá. Yo nací aquí. Ahora, si nosotros volvemos a la parte de la espiritualidad, y obviamente, cuando alguien habla de medicina ancestral, los sáchilas o colorados, y ahí también juega un rol importantísimo Abraham Calazacón. Abraham Calazacón juega un rol importante porque él fue el nombre visible que se conocía en Santo Domingo, se conoce a nivel nacional e internacional, tanto así que Leo Dan le ofrece una canción, le creó una canción a Abraham Calazacón, cuando Leo Dan se vino a hacer un tratamiento, específicamente un tratamiento con la medicina ancestral, y por eso le entrega una estrofa, una canción, no sé si han escuchado, de Leo Dan. Abraham Calazacón, compadre colorado, me diste una hierba que me ha curado. Así él lo dedica Leo Dan a Abraham Calazacón. Abraham Calazacón, compadre colorado, me diste unas hierbas que casi me han curado. Y es por eso que el pueblo sáchila es reconocido por sus conocimientos, por su práctica, y ahí marca, ¿no?, la espiritualidad. Entonces, la espiritualidad para ser chamán es un proceso bastante complicado, ¿ya? Pero de todas maneras yo creo que hay un reconocimiento enorme a nuestros curanderos, a nuestros chamanes sáchilas, que ellos manejan muchísimo la espiritualidad y una relación hombre-naturaleza. El día domingo, te cuento una historia. El día domingo estaba viajando a Quito y como no estaba pintado, tenía que pintar, me madrugué a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana nosotros tenemos un ave, no sé cómo se llamará, lo conocemos, su silbido y su canto. Esta ave a las 5 de la mañana empezó a cantar, como decimos, y él le canta clarito, hueco, hueco, hueco. Entonces mi señora estaba, le digo, mi hija, alguien va a fallecer. Eso es así. Y justo ayer, en la noche, como a las 7 de la noche, nos pasa información que muere uno de los últimos viejos, llamémoslo así, de la comuna Chibuta, Alcibar Aguavín. Falleció anoche. Entonces, eso es infallable. Hay otra cosa. Hay un pajarito que te avisa que una de la familia está embarazada. Entonces nosotros a veces estamos caminando, estamos comiendo algo y viene el pajarito, canta y miramos a ver a cada una de las muchachas. Y ese animalito no falla. No se equivoca. Entonces esa cosmovisión, ese relacionamiento, esa espiritualidad tiene nuestros maestros ancestrales, la dualidad entre hombre y la naturaleza. Entonces, la creencia de ellos trabajan con piedras ancestrales, con medicinas ancestrales, te hacen aquí la gente muchísimo les busca hay ese mal aire, ese espanto, para limpiar de energías y todo, botar la energía mala, traer la energía positiva. Entonces esa es la especialidad
del pueblo Sáchila, que es la práctica de la medicina ancestral. El achiote viene a ser una planta ancestral, una planta sagrada para la cosmovisión sáchila. El achiote es una planta sagrada, el mali es una planta sagrada, entonces específica y especialmente el achiotiente. ¿Para qué se pintan? Perdón la ignorancia, entiendo que es algo referente a sus costumbres, sus creencias, pero, o sea, ¿en qué? Hay dos momentos. Antes, o tres momentos quizás. Antes, porque nuestros chamanes dijeron que esto es protección para la enfermedad de la fiebre amarilla. Es la que sí conozco. Ya. Después pasa, y se queda la costumbre solamente en los chamanes. Después pasa a ser también parte ya de aquellas personas que se dedican al turismo, a hacer ofertar. Las mujeres no llevan, digamos, el achiote, no lo portan, digamos, como parte de sus tocados o de su maquillaje. Bueno, ahora están como somos una sociedad, las sociedades van evolucionando, ¿ya? Entonces, están buscando muchos distintivos o muchos símbolos. Anteriormente solamente eran rayas con achiote y ahí paraba. Ahora están combinando, ¿no es cierto? O sea, están buscando símbolos, unas rayitas, unos conceptos simbólicos que me parece muy, muy interesante. Se ha evolucionado a ese fin, y ahora ya se pinta en el rostro con mal, y antes no lo hacían, hace 20 años no lo hacían. Hace 20 años simplemente era un punto de achiote, un punto rojo, aquí, en plena frente. ¿Tenía algún significado el punto? Obviamente el relacionamiento que tiene que tener entre el hombre y la mujer conectado con el sol, ¿no es cierto? Entonces esa era la espiritualidad, la creencia, ¿no es cierto? Entonces se ponía siempre. De eso fue evolucionando con rayitas ya. Entonces ahora encontramos y vemos mujeres que algunos lo hacen indistintamente, otros los hacen ya con conceptos y con simbologías. Ahí ha cambiado muchísimo. Una pregunta que siempre me la he hecho. La coronita esta blanca que utilizan acá, ¿qué significado tiene? Ese tiene en Sáfiqui tiene un término que es Michili. Michili, igual que el Sáfiqui. El Sáfiqui tiene dos términos, Sa y Fiqui. Sa es verdad y Fiqui es palabra. El Mi es sabiduría y Shili es como un cordón, como un hilo, ¿ya? Entonces, esto significaría el cordón de la sabiduría, si lo traducimos literalmente. ¿Hay que tener algún rango dentro del pueblo sáchila para usarlo o lo puede usar? Anteriormente lo usaban solamente los líderes y los chamanes, pero ya después fue evolucionando y es decirte, ¿no? Recuerdo que en una época todo el mundo se hacía el corte sáchila. O sea, llegó una época de moda, le decían los jóvenes, se cortaban así en redondo, no se acuerdan. Yo lo recuerdo, sí. Sí recuerdas. Sí lo recuerdo. ¿Ya? Entonces yo decía eso, porque yo cuando me saco el achiote quedo así, como corte hongo que le llaman así, ¿cierto? Y hubo una moda. Yo creo que de esto, no era un modismo, sino era una diferenciación entre el chamán, entre el líder, pero de ahí los otros dijeron, no, pues si ellos se ponen, ¿por qué no va a poner? Entonces quedaron como ya parte de una simbología, no solamente por liderazgo, sino ya como una costumbre. Don Ángel, un mensaje para la niñez, para la juventud y bueno, para la comunidad de Santo Domingo en general. Ya, yo les envío un mensaje, mucho más allá de mandar un mensaje a los jóvenes, a los niños, empezaría un mensaje por los padres. Porque lo que somos los padres se convierte en los hijos. Y hay que tratar de ser buen padre, buena madre, para tener buenos hijos. Y especialmente en estos momentos que estamos de crisis de moral, de una situación de inseguridad enorme, va a depender muchísimo de los padres cómo criamos a nuestros hijos. No es que mi hijo se crió en medio de vándalos y la culpa tiene la banda de vándalos. De ninguna manera, la culpa tenemos nosotros como padres. Por ejemplo, a mis hijos salen a un programa y mis hijas saben que si no vienen, les digo, vayan, pero vienen
5 minutos para la 1 de la madrugada. Si no están 5 minutos antes golpeándome la puerta, ustedes no salen un año. Y una vez fallaron, llegaron 10 minutos atrasados. Quedaron castigados un año. Y creo que eso me ha servido para tener hijos obedientes. Dicen, no, papá dijo a tal hora y tal hora nos vamos. A los niños, vivan su vida con alegría, disfruten la vida, porque luego de los 18 años comienza otra vida. Disfruten antes de los 18 como se debe. Muchas gracias. Memoria Social fue presentado por Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo Santo Domingo de los Sáchilas.